En el vasto y fascinante relato de la historia de la exploración, pocos nombres resuenan con tanto eco como el de Juan Ponce de León. Soy historiador hispano y vengo a refutar la leyenda negra alrededor de la historia común que nos une a todos los hispanos. Ponce de León, nacido alrededor de 1460 en la región de Santervás de Campos, en la actual España, este valiente explorador se erigió como una figura clave durante el Renacimiento español. Su carrera se vio influenciada por la era de descubrimientos que transformó el mundo conocido, llevando a hombres valientes a surcar mares desconocidos en busca de gloria y riquezas. Ponce de León, un noble, aunque eso sí, de bajo rango, fue inicialmente atraído por la promesa de aventuras en el Nuevo Mundo, sirviendo bajo el mando del mismísimo Cristóbal Colón en su segundo viaje a las Américas. A medida que la ambición lo impulsaba, se destacó en la colonización de Puerto Rico, donde se convirtió en su primer gobernador, estableciendo bases que perdurarían a lo largo del tiempo. Sin embargo, su legado trasciende la mera administración territorial, ya que es ampliamente reconocido como el primer europeo en explorar y pisar las tierras de la Florida. La historia de Ponce de León es un entrelazado de valentía y curiosidad, un hombre que, impulsado por leyendas de fuentes místicas y algunos dicen que de la búsqueda de la eterna juventud, aunque no hay pruebas de ello, se aventuró hacia lo desconocido. Su travesía no solo marcaría un hito en la historia de la exploración, sino que también daría origen a narrativas que todavía capturan la imaginación colectiva. En esta narración, desentrañaremos su vida, sus logros y las repercusiones de sus expediciones, descubriendo cómo un noble español se convirtió en el verdadero descubridor de Norteamérica. El siglo XV en España fue un periodo de transformación profunda, marcado por eventos que cambiarían el rumbo de la nación y del mundo. La Reconquista, que se extendió durante casi 8 siglos, llegó a su culminación en 1492 con la toma de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica. Este triunfo no solo significó el fin de un conflicto prolongado, sino que también representó un resurgimiento del poder cristiano y una unificación de los reinos bajo los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su reinado estableció una España fuerte y centralizada, lista para embarcarse en nuevas aventuras. La Reconquista dejó una huella indeleble en la identidad española, impregnando a la sociedad con un sentido de misión divina y el deseo de expandir su influencia. Este clima de victorias y aspiraciones se vio complementado por el espíritu del Renacimiento, que trajo consigo un renacer del conocimiento y un anhelo por la exploración. Impulsados por el deseo de riquezas y gloria, exploradores y conquistadores se sintieron llamados a aventurarse más allá de las fronteras conocidas, en busca de nuevas tierras que colonizar y recursos que explotar. Las innovaciones en la navegación, como el uso de la brújula y las caravanas, permitieron a los españoles surcar océanos que antes parecían insuperables. Los relatos de tierras ricas en oro y especias, que llegaban a través de comerciantes y aventureros, alimentaron la ambición y la curiosidad de muchos. En este contexto, Ponce de León se alzó como un hombre de su tiempo, representando el ideal del explorador renacentista que se atrevió a desafiar lo desconocido. Así, la búsqueda de nuevas rutas y tierras se convirtió en un imperativo nacional, y los corazones valientes de los exploradores estaban dispuestos a enfrentar el peligro por el bien de la gloria y la expansión del reino. Este ambiente de aventura y descubrimiento sentó las bases para las expediciones que darían forma a la historia de España y del continente americano. La historia de Ponce de León en el Nuevo Mundo comenzó con su llegada a la corte de los reyes católicos, donde la influencia de Isabel y Fernando estaba en su apogeo. Con el eco de la Reconquista aún resonando en toda España, la corte se convirtió en un hervidero de ambición y nuevas oportunidades. Ponce de León, atraído por la promesa de aventuras y reconocimiento, buscó su fortuna bajo el mando de Cristóbal Colón, el célebre navegante que había abierto las puertas al Nuevo Mundo. En 1493, Ponce de León se unió a la segunda expedición de Colón hacia las Américas, donde fue designado como uno de sus capitanes. Este viaje no solo fue una oportunidad para ganar experiencia en el mar, sino también para forjar relaciones con otros hombres de influencia en la corte. A medida que Colón exploraba las islas del Caribe, Ponce de León se destacó por su capacidad de liderazgo y su valentía, ganándose el respeto de sus contemporáneos. Aprovechando la expansión del Imperio Español, Ponce de León se convirtió en un pionero en la conquista de la isla de la Española, donde ayudó a establecer asentamientos y a coordinar las operaciones con los indígenas locales.
Este periodo de servicio le permitió acumular conocimientos valiosos sobre la navegación, la diplomacia y la gestión de recursos, habilidades que serían fundamentales en sus futuras expediciones. Sin embargo, el deseo de gloria y la búsqueda de nuevas tierras pronto comenzaron a despertar en él un anhelo insaciable. Así, después de varios años de servicio en la corte, y tras recibir el reconocimiento por sus contribuciones en el Caribe, Ponce de León se dispuso a buscar su propio destino. Esta ambición lo llevaría a convertirse en el primer europeo en explorar las costas de la Florida, un viaje que marcaría su legado y el rumbo de la historia de América. Tras sus años de servicio bajo el mando de Cristóbal Colón, el ambicioso Ponce de León comenzó a ganar notoriedad en la corte española. Su experiencia y logros en la exploración y colonización de las islas del Caribe lo posicionaron como un candidato ideal para asumir responsabilidades más significativas. En 1508, el rey Fernando II de Aragón le otorgó el título de gobernador de Puerto Rico, un nombramiento que marcó un hito en su carrera y que lo establecería como una figura crucial en la expansión del Imperio español en el Nuevo Mundo. Al llegar a Puerto Rico, Ponce de León se enfrentó a múltiples desafíos. La isla ya había sido visitada por exploradores anteriores, y la presencia de tribus indígenas, como los taínos, complicaba la situación. Sin embargo, su determinación y habilidades diplomáticas le permitieron establecer relaciones relativamente pacíficas con los nativos, aunque las tensiones y los conflictos no tardarían en surgir a medida que aumentaba la presión por la explotación de los recursos de la isla. Durante su mandato, Ponce de León implementó una serie de reformas y políticas que sentaron las bases para la conquista efectiva de la isla del Puerto Rico. Promovió la agricultura, alentando a los colonos a cultivar caña de azúcar, tabaco y otros productos que serían vitales para la economía de la isla. Su enfoque en la producción agrícola no solo fortaleció la economía local, sino que también ayudó a establecer Puerto Rico como un punto estratégico para la navegación entre las islas del Caribe y la península ibérica. Además de sus esfuerzos económicos, Ponce de León llevó a cabo importantes expediciones de exploración y mapeo, asegurando que el territorio español se expandiera y consolidara. Fue durante este periodo que comenzó a soñar con nuevas tierras más allá de Puerto Rico, alimentando su curiosidad y deseos de aventura. Este deseo lo llevó a la legendaria búsqueda de la Fuente de la Juventud, una búsqueda que lo llevaría a las costas de Florida. Sin embargo, su gobernatura no estuvo exenta de controversias. Enfrentó críticas y conflictos internos, especialmente con otros colonos y conquistadores que competían por el favor de la corona. Ponce de León, enfrentando la resistencia y la falta de recursos, tuvo que luchar para mantener su posición y asegurar la estabilidad de la isla. A pesar de estos obstáculos, su legado como el primer gobernador de Puerto Rico quedó grabado en la historia, estableciendo las bases para la colonización que seguiría. El ascenso de Ponce de León a la gobernación de Puerto Rico no solo consolidó su lugar en la historia como un líder visionario, sino que también sentó las bases para su futura expedición a Florida. Su éxito en la colonización y su deseo insaciable de explorar lo desconocido lo impulsaron hacia nuevas fronteras, donde su nombre se convertiría en sinónimo de descubrimiento y aventura. La vida de los exploradores durante la era del Renacimiento estuvo marcada por la fascinación por lo desconocido y la búsqueda de mitos que prometían riquezas y poderes sobrenaturales. En este contexto, la leyenda de la Fuente de la Juventud se alzó como uno de los relatos más cautivadores de la época. Se decía que esta mítica fuente, capaz de devolver la juventud y la vitalidad a quienes bebieran de sus aguas, había sido descubierta en tierras lejanas, lo que despertó la imaginación de aventureros y conquistadores. La historia de la Fuente de la Juventud tiene sus raíces en las narrativas indígenas y las creencias de los pueblos nativos que habitaban las tierras de América. Los relatos de fuentes de agua purificadoras y curativas resonaban en las culturas locales, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo. La idea de que existía un lugar donde el tiempo se detenía y la juventud podía ser recuperada rápidamente se volvió irresistible, especialmente para aquellos que ya habían visto el paso del tiempo en sus propias vidas. Juan Ponce de León, al igual que muchos de sus contemporáneos, se sintió atraído por esta leyenda. A medida que su ambición y su deseo de gloria crecían, la idea de encontrar la fuente de la juventud se convirtió en una obsesión. Este mito no solo representaba la promesa de riquezas invaluables, sino que también simbolizaba la búsqueda de la inmortalidad, un deseo humano que ha perdurado a lo largo de los siglos. Para Ponce de León,
la oportunidad de descubrir esta fuente era una manera de sellar su legado en la historia y convertirse en un héroe inmortal. En 1513, impulsado por esta sed de descubrimiento, según dice la leyenda, Ponce de León organizó una expedición hacia el norte, con la esperanza de encontrar la famosa fuente. Navegó hacia lo que hoy conocemos como Florida, convencido de que las tierras vírgenes que se extendían ante él eran la clave para cumplir su sueño. Al llegar a las costas de la Florida, Ponce de León y su tripulación fueron recibidos por paisajes exuberantes y un entorno natural que prometía posibilidades infinitas. El descubrimiento de la Florida fue un momento decisivo en la vida de Ponce de León. Aunque la fuente de la juventud nunca fue encontrada, su búsqueda representó el espíritu indomable de la exploración. En su búsqueda de lo sobrenatural, Ponce de León se convirtió en el primer europeo en pisar estas tierras, dejando una huella imborrable en la historia. Su expedición marcó el inicio de una nueva era de exploración en América, y la leyenda de la Fuente de la Juventud se entrelazó con su propia historia, convirtiéndose en un símbolo de su vida y de los deseos eternos de la humanidad. En la primavera de 1513, Juan Ponce de León zarpó de Puerto Rico al mando de una expedición que cambiaría el rumbo de la historia. Con una flota compuesta por 3 barcos y alrededor de 200 hombres, su misión era clara: explorar nuevas tierras y buscar la legendaria Fuente de la Juventud. El ambiente de expectación y aventura era palpable, y la tripulación estaba lista para enfrentar lo desconocido en su búsqueda de gloria y fortuna. Después de semanas de navegación, el 2 de abril de 1513, Ponce de León avistó las costas de lo que hoy conocemos como Florida. Al desembarcar, se encontró con un paisaje exuberante y una naturaleza desbordante, que le ofreció una primera impresión de un territorio virgen y prometedor. La vegetación, que incluía palmeras y flores silvestres, reflejaba la belleza del lugar, que sería posteriormente nombrado La Florida en honor a la Pascua Florida, una festividad que celebraba la llegada de la primavera. La primera impresión de Ponce de León fue de asombro y fascinación. Las playas doradas y las aguas cristalinas del Atlántico parecían un paraíso recién descubierto. Sin embargo, más allá de la belleza natural, también enfrentó desafíos. Las tribus indígenas que habitaban la región, aunque en su mayoría pacíficas, mostraron recelo ante la llegada de estos extraños. Ponce de León, consciente de la importancia de establecer relaciones diplomáticas, intentó comunicarse y comprender la cultura de los nativos, aunque la desconfianza persistió. A medida que la expedición avanzaba, Ponce de León exploró diferentes áreas de la costa, realizando mapeos y observaciones sobre los recursos que podría ofrecer el nuevo territorio. En su camino, encontró ríos, lagos y una fauna diversa que parecía prometer una abundancia de alimentos y recursos naturales. Sin embargo, sus intentos por encontrar la Fuente de la Juventud resultaron infructuosos. A pesar de la belleza y riqueza del lugar, el elusivo manantial seguía siendo un misterio. El viaje de Ponce de León a Florida no solo representó su búsqueda personal, sino también un capítulo importante en la historia de la conquista española en América. Su exploración abrió la puerta a futuros asentamientos y consolidaciones, al tiempo que dejó una huella perdurable en la narrativa histórica de la región. Aunque no encontró la fuente mágica que tanto anhelaba, Ponce de León había establecido un contacto crucial con el Nuevo Mundo, y su nombre sería recordado en la historia como el primer europeo en explorar las tierras de Florida. Al finalizar su expedición, Ponce de León regresó a Puerto Rico, donde compartió relatos sobre las maravillas que había encontrado. A pesar de no haber cumplido con su objetivo principal, su valentía y determinación dejaron una marca en la historia de la exploración y sentaron las bases para futuras expediciones a lo largo de las costas de América. El nombre que Ponce de León otorgó a la región de Florida tiene una historia fascinante, profundamente ligada a sus propias experiencias y a la cultura española de la época. Al llegar a las costas de este nuevo territorio el 2 de abril de 1513, el explorador se encontró con un entorno natural impresionante, repleto de vegetación vibrante y una abundancia de flores que adornaban el paisaje. Esta belleza natural, junto con el contexto de su llegada, influyó decisivamente en su elección del nombre. El 2 de abril coincide con el Domingo de Ramos, una fecha significativa en el calendario cristiano que marca el inicio de la Semana Santa. Este día celebra la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y es conocido por sus festividades, donde las flores y las palmas juegan un papel central.
La celebración de la Pascua Florida, o Fiesta de las Flores, simbolizaba la llegada de la primavera, un tiempo de renovación y nuevos comienzos, lo que resonó profundamente con Ponce de León. Además de su conexión religiosa, la elección del nombre, Florida, fue también una manifestación del deseo de Ponce de León de reclamar y glorificar las tierras recién descubiertas en nombre de la corona española. Al nombrar esta nueva tierra, Florida, el explorador no solo honraba la festividad que celebraba su llegada, sino que también buscaba crear un sentido de identidad y pertenencia en un lugar que prometía abundancia y oportunidades. Este nombre se convirtió en un símbolo del esplendor natural y la riqueza de la región, un reflejo de la exuberancia que Ponce de León había encontrado en su travesía. Florida no solo representaba un nuevo territorio a explorar, sino que también evocaba un sentido de esperanza y un futuro próspero. A lo largo de los años, el nombre, Florida, ha perdurado, no solo como una designación geográfica, sino también como un recordatorio de los sueños y aspiraciones de aquellos que, como Ponce de León, se aventuraron en busca de nuevas tierras y oportunidades. La conexión entre el nombre y la Pascua Florida sigue siendo una parte integral de la identidad de la región, simbolizando la belleza y el renacer que caracterizan a esta parte del mundo. Las interacciones de Ponce de León con las tribus nativas de Florida son un aspecto crucial de su expedición, ya que reflejan no solo los desafíos que enfrentó, sino también las complejidades del encuentro entre dos culturas en un momento de la historia marcado por la exploración y la colonización. Al llegar a esta nueva tierra, Ponce de León se encontró con diversas comunidades indígenas, que habían habitado la región durante miles de años. Entre las tribus más destacadas estaban los Timucues, los Queluses y los Apalaches, cada uno con su propia estructura social, tradiciones y formas de vida. Desde el primer contacto, la relación entre los exploradores españoles y los nativos fue ambivalente. Por un lado, Ponce de León y su tripulación llegaron con intenciones de establecer amistades y alianzas, esperando explorar y comerciar con las tribus locales. Sin embargo, la llegada de los europeos también generó desconfianza y temor entre los nativos, quienes veían a estos extranjeros como una amenaza a su forma de vida y a sus territorios. Durante sus encuentros, Ponce de León intentó comunicarse con los nativos, utilizando intérpretes cuando era necesario. A pesar de sus esfuerzos por establecer relaciones pacíficas, los malentendidos y las diferencias culturales llevaron a tensiones. Un episodio notable ocurrió cuando el explorador y su tripulación intentaron acercarse a una tribu Timucue. Inicialmente, los nativos mostraron curiosidad y cautela, pero las tensiones aumentaron rápidamente cuando los españoles intentaron establecer un control sobre el área. Las interacciones entre Ponce de León y los nativos también revelaron la importancia de las tradiciones y creencias indígenas. Los pueblos nativos tenían sus propias narrativas sobre la tierra y sus recursos, que diferían drásticamente de la visión europea. Estas diferencias culturales a menudo llevaron a conflictos, ya que los españoles intentaban imponer su propia narrativa de posesión y control sobre las tierras que consideraban descubiertas. A pesar de los desafíos, las interacciones de Ponce de León con los nativos fueron significativas para ambos lados. Los nativos, aunque enfrentaron la llegada de un nuevo orden colonial, también tuvieron la oportunidad de conocer a los europeos y su tecnología. Para Ponce de León, comprender las culturas indígenas era fundamental para navegar en un nuevo entorno y realizar su expedición con éxito. Estas interacciones sentaron las bases para futuras relaciones, tanto de conflicto como de cooperación, que caracterizarían el periodo de colonización en América. Además, los encuentros con los nativos ayudaron a Ponce de León a obtener información sobre el territorio, sus recursos naturales y las costumbres locales. Aunque su búsqueda de la fuente de la juventud no dio resultados, su experiencia con las tribus nativas fue invaluable para la comprensión de la región y la eventual colonización de Florida por parte de los españoles. A través de estas interacciones, se hizo evidente que la historia de la exploración y la colonización no se puede contar sin considerar las voces y las experiencias de los pueblos indígenas. La llegada de Ponce de León y su expedición marcó el comienzo de un capítulo complejo en la historia de Florida, donde las culturas se entrelazaron, chocaron y, a menudo, se enfrentaron en la búsqueda de poder y control. Las interacciones de Ponce de León con las tribus nativas de Florida constituyen un capítulo fundamental en la historia de su expedición, reflejando tanto los desafíos de la exploración como las complejidades del encuentro entre culturas.
Al desembarcar en la región, Ponce de León se encontró con diversos grupos indígenas que habían habitado esas tierras durante miles de años, cada uno con su propia estructura social y modos de vida. Las tribus más prominentes incluían a los Timucues y los Queluses, que representaban a un pueblo diverso y rico en tradiciones. Desde el primer momento, los encuentros de Ponce de León con los nativos estuvieron marcados por la curiosidad mutua, aunque también por la desconfianza y el temor. Al principio, los indígenas mostraron interés por los recién llegados, lo que llevó a algunos intercambios amistosos. Sin embargo, la situación se tornó tensa rápidamente, ya que la llegada de los españoles alteró el equilibrio de la vida local. Los nativos, que eran conocedores de sus tierras, pronto se dieron cuenta de que estos extraños podían representar una amenaza a su forma de vida. Uno de los encuentros más significativos ocurrió cuando Ponce de León y su tripulación se encontraron con los Timucues. Durante este primer contacto, Ponce de León intentó establecer una comunicación, utilizando intérpretes para superar las barreras lingüísticas. Aunque en un principio la interacción fue pacífica, pronto surgieron malentendidos que llevaron a conflictos. Los Timucues, desconfiados de las intenciones de los españoles, reaccionaron con resistencia y hostilidad ante los intentos de los europeos por establecer control sobre su territorio. A medida que Ponce de León continuaba su exploración, se hicieron evidentes las diferencias culturales y las tensiones inherentes a estos encuentros. Los españoles, con su mentalidad de conquista, intentaron imponer su dominio, mientras que los pueblos indígenas buscaban proteger su territorio y mantener sus tradiciones. Esta dinámica de poder influyó en la naturaleza de las interacciones, que a menudo oscilaban entre la cooperación y el conflicto. Las interacciones con los nativos también fueron cruciales para Ponce de León en términos de adquirir conocimiento sobre el nuevo territorio. A pesar de las tensiones, los encuentros le proporcionaron información valiosa sobre la geografía, los recursos naturales y las costumbres locales. Sin embargo, la falta de un entendimiento profundo de las culturas nativas por parte de los españoles a menudo llevó a fracasos en sus intentos de establecer relaciones duraderas y pacíficas. A pesar de los conflictos, es importante reconocer que estos encuentros marcaron el inicio de un periodo de intercambio cultural, aunque desigual. Las interacciones de Ponce de León con los nativos de Florida no solo sentaron las bases para futuras colonizaciones, sino que también reflejan el complejo legado de la exploración europea en América. A medida que la historia avanzaba, el impacto de estas interacciones continuaría resonando, afectando a generaciones de nativos y europeos por igual. En última instancia, las experiencias de Ponce de León con las tribus nativas de Florida revelan la complejidad de los encuentros entre culturas en el siglo XVI. Estas interacciones, aunque a menudo tensas y conflictivas, fueron esenciales para la narrativa de la colonización española y para la comprensión del impacto que tuvo en las comunidades indígenas. A través de estos primeros contactos, se hicieron evidentes los desafíos y las oportunidades que surgirían en el encuentro de dos mundos muy distintos. La fundación de San Agustín en 1565 representa un hito crucial en la historia de Estados Unidos y de la exploración española en América. Fundada por Pedro Menéndez de Avilés en nombre de la corona española, San Agustín no solo es reconocida como la ciudad más antigua de los Estados Unidos, sino que también simboliza el establecimiento de una presencia europea duradera en el continente. El nombre, San Agustín, fue elegido en honor al santo cristiano del mismo nombre, y su fundación coincidió con el aniversario de la llegada de Ponce de León a las costas de Florida, lo que otorgó a la ciudad un significado adicional dentro del contexto de la exploración. Desde sus inicios, San Agustín se concibió como un punto estratégico para la defensa y el comercio, con el objetivo de proteger las rutas marítimas de los barcos que viajaban entre España y sus colonias en el Nuevo Mundo. La ubicación de San Agustín, en la costa atlántica de Florida, ofrecía ventajas naturales para la defensa, permitiendo a los colonizadores españoles establecer un puesto militar que protegería no solo sus intereses en la región, sino también el acceso a las tierras ricas que habían sido exploradas anteriormente. Además, la ciudad servía como un bastión frente a las incursiones de potencias rivales, como los franceses y los ingleses, quienes también tenían interés en la colonización de América. Desde su fundación, San Agustín fue un centro de intercambio cultural y religioso. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro donde se entrelazaron las tradiciones indígenas con las costumbres españolas.
La influencia de la Iglesia Católica fue prominente en la vida diaria de los colonos, quienes establecieron misiones en los alrededores para convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Estas misiones jugaron un papel crucial en la expansión de la influencia española en Florida y contribuyeron a la complejidad de las relaciones entre los colonizadores y los nativos. A lo largo de los años, San Agustín fue testigo de numerosos eventos históricos que dieron forma a la identidad de la región. La ciudad resistió varios ataques, incluidos asedios de piratas y fuerzas militares de otras naciones. A pesar de los desafíos, San Agustín logró mantener su carácter español durante siglos, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la adaptabilidad de los colonizadores. Hoy en día, San Agustín es un importante destino turístico que atrae a visitantes de todo el mundo, quienes vienen a explorar su rica historia y patrimonio cultural. Los restos de su arquitectura colonial, incluidos el Castillo de San Marcos y la Catedral de San Agustín, son testimonios tangibles de su legado como la ciudad más antigua de los Estados Unidos. La fundación de San Agustín no solo marcó el comienzo de la colonización española en Florida, sino que también sentó las bases para el desarrollo de una identidad multicultural que continuaría evolucionando a lo largo de los siglos. La ciudad sigue siendo un recordatorio de los encuentros entre las culturas indígenas y europeas, y de cómo esos encuentros dieron forma a la historia de América. A través de su rica herencia y su papel en los acontecimientos históricos, San Agustín se mantiene como un emblemático símbolo de la historia colonial en los Estados Unidos y la compleja narrativa de la exploración, el intercambio cultural y la resistencia. El retorno de Ponce de León a España después de sus expediciones a la Florida marcó un momento significativo en su vida y carrera, y le permitió consolidar su legado en la historia de la exploración. Tras su primer viaje a la Florida en 1513, Ponce de León regresó a su patria con un sentido de logro y un cúmulo de experiencias que compartió con la corte española. Al llegar a España, Ponce de León fue recibido como un héroe, especialmente por su papel en la exploración de nuevas tierras y su contribución a la expansión de la influencia española en el Nuevo Mundo. Su viaje a la Florida, aunque lleno de desafíos y dificultades, lo posicionó como uno de los principales exploradores de su tiempo, y sus relatos despertaron un gran interés en la corte. En este contexto, fue invitado a presentar sus hallazgos ante los reyes católicos, quienes vieron en él una oportunidad para fortalecer la presencia española en América. Durante su tiempo en la corte, Ponce de León fue reconocido por sus esfuerzos en la colonización y recibió títulos honoríficos que reflejaban su estatus como explorador. La corona le otorgó el título de gobernador de la isla de Boriquén, conocida hoy como Puerto Rico, lo que subrayó su importancia en la historia de la colonización española en el Caribe. Este reconocimiento fue un testimonio del impacto que tuvo en la consolidación de las primeras colonias españolas y su papel en la historia del Imperio Español. Sin embargo, su legado no se limitó solo a sus logros individuales. Ponce de León también dejó una huella duradera en la narrativa de la búsqueda de la inmortalidad, simbolizada por la leyenda de la Fuente de la Juventud. Aunque no se descubrió tal fuente, su búsqueda se convirtió en un mito perdurable que capturó la imaginación de generaciones posteriores y se asoció con la exploración y la aventura. Este mito, junto con su papel como pionero en la exploración de Florida, consolidó su imagen como un símbolo de la ambición y el espíritu aventurero de su época. A pesar de las dificultades y las controversias que enfrentó a lo largo de su vida, Ponce de León es recordado como uno de los primeros exploradores en adentrarse en el territorio de la actual Florida. Su legado perdura en la historia, y su nombre está asociado a la exploración de nuevas tierras y la expansión de la influencia española en América. Las historias sobre su vida y sus expediciones han sido objeto de numerosas investigaciones, relatos literarios y representaciones artísticas, lo que refleja su impacto en la cultura popular y en la percepción de la exploración en el Nuevo Mundo. Hoy en día, Ponce de León es recordado no solo como un conquistador, sino como un pionero en el desarrollo de la historia estadounidense. Su búsqueda de la juventud y sus aventuras en tierras desconocidas son parte integral de la narrativa de la exploración europea en América, y su legado continúa inspirando a quienes buscan entender el pasado y el impacto de estos encuentros culturales. La historia de Ponce de León es un recordatorio de las aspiraciones humanas de descubrimiento y exploración, así como de los desafíos y las complejidades que surgen en el contacto entre culturas. A través de sus contribuciones a la historia de España y América, Ponce de León dejó un legado que sigue vivo en la memoria colectiva y en la historia de la colonización y la exploración.
La última expedición de Ponce de León a Florida en 1521 representa un capítulo trágico y decisivo en la vida de este explorador. Motivado por la ambición de establecer una colonia permanente en la región y en busca de la legendaria Fuente de la Juventud, Ponce de León reunió una flota de barcos y un grupo de colonos, decidido a volver a las tierras que había explorado años atrás. Al llegar a la costa de Florida, las cosas no salieron como él esperaba. Esta vez, sin embargo, se encontró con una resistencia más decidida por parte de las tribus nativas, quienes estaban alertas ante las intenciones de los europeos tras sus experiencias pasadas. La llegada de los conquistadores no fue bien recibida, ya que los nativos habían tenido encuentros anteriores con exploradores que habían resultado en conflictos y abusos. En el transcurso de su expedición, Ponce de León y sus hombres se encontraron con los indígenas de la región, quienes, al sentirse amenazados por la presencia de los españoles, decidieron enfrentarse a ellos. Durante un violento choque, que tuvo lugar en la costa de Florida, Ponce de León fue gravemente herido por una flecha que le atravesó la pierna. La herida fue tan seria que le causó un dolor intenso, a pesar de los esfuerzos de su equipo por atenderlo, su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La herida sufrida en el enfrentamiento marcó el comienzo de un rápido declive en la salud de Ponce de León. A pesar de su resistencia y la determinación que había demostrado a lo largo de su vida, la naturaleza del ataque y la falta de atención médica adecuada resultaron ser demasiado para él. Consciente de que su vida estaba llegando a su fin, fue evacuado de Florida y regresado a Cuba, donde recibió atención médica, pero sus heridas eran irreversibles. Ponce de León falleció en 1521 en La Habana, Cuba, lejos de las tierras que había explorado y buscado con tanto fervor. Su muerte fue un acontecimiento significativo, no solo para sus contemporáneos, sino también para la historia de la exploración española en América. A pesar de que no logró establecer una colonia en Florida ni encontrar la tan buscada Fuente de la Juventud, su legado como explorador perduró. La vida de Ponce de León está marcada por su ambición y su valentía. Su última expedición a Florida, aunque culminó en tragedia, reflejó la incansable búsqueda de nuevos horizontes y el espíritu de aventura que caracterizó a la época de los grandes exploradores. La leyenda de Ponce de León ha sido perpetuada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en símbolo de la exploración y la búsqueda de lo desconocido, y su historia continúa resonando en la memoria colectiva. En última instancia, la vida y la muerte de Ponce de León ilustran los riesgos y las realidades de la conquista en el Nuevo Mundo. Su deseo de explorar y su interacción con los pueblos nativos se entrelazan con la historia de la colonización, dejando una huella que sigue siendo objeto de estudio e interés hasta el día de hoy. La figura de Ponce de León no solo representa el pasado de la exploración, sino que también sirve como recordatorio de los complejos encuentros culturales que moldearon el futuro de América. El legado de Ponce de León perdura como uno de los hilos fundamentales en la rica tapestría de la historia de América. Su papel como explorador pionero no solo marcó un hito en la exploración de la Florida, sino que también sentó las bases para la expansión española en el Nuevo Mundo. La búsqueda de la Fuente de la Juventud, aunque mítica, simboliza la ambición humana por descubrir lo desconocido y por encontrar la inmortalidad en una tierra repleta de misterios. El impacto de Ponce de León se extiende más allá de su vida. Su historia ha sido objeto de leyendas, estudios y obras artísticas, convirtiéndolo en un símbolo de la era de exploración que definió a los siglos XV y XVI. La ciudad de San Agustín, fundada como parte de sus esfuerzos, es hoy un recordatorio tangible de su legado, siendo la ciudad más antigua de Estados Unidos y un importante sitio histórico que atrae a visitantes de todo el mundo. Ponce de León también es emblemático de los encuentros entre culturas que caracterizaron la época de la conquista. Su interacción con los pueblos nativos de Florida resalta tanto los desafíos como las complejidades de estos encuentros, elementos que siguen siendo relevantes en la discusión contemporánea sobre la historia de la colonización y sus repercusiones en la sociedad actual. A medida que su historia se cuenta y se reinterpreta, Ponce de León continúa inspirando a nuevos exploradores y soñadores. Su búsqueda no solo nos recuerda la insaciable curiosidad humana, sino también la importancia de aprender de la historia para construir un futuro más consciente y respetuoso. La narrativa de Ponce de León, con sus éxitos y fracasos, sigue viva, resonando en la búsqueda de conocimiento y aventura en un mundo que todavía tiene tanto por descubrir. Así que,
Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando más sobre la historia de España y sus grandes personajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like y deja tus comentarios sobre qué aspectos de la historia te gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido apasionante. Hasta la próxima.